Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte las gracias, Señor, por este tiempo. Yo te ruego, Señor, que nos sigas bendiciendo, Padre. Quiero agradecerte, quiero honrarte, quiero glorificarte, Señor. Quiero darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios y tienes cuidado de nosotros, Señor Jesús. Tu amor, Señor, va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra comprensión, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu vida de resurrección se manifieste siempre en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, y que abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder recibir, Señor, lo que tú nos quieres dar. Que tu palabra vaya con poder y rompa cadenas y derribe estructuras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, quería compartir una pequeña porción de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 16, que el otro día en la lectura bíblica creo que fue de mucha bendición. Lo voy a leer, Deuteronomio 7. Yo pocas veces hago este tipo de mensajes, ¿cierto? Que no son una enseñanza, sino que más bien son no una enseñanza en sí de lo que dice el texto en particular, sino algo más para nosotros. Dice: y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, que te serán tropiezo. Cuando dijeres en tu corazón, esta gente son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar? No tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano fuerte y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubiesen escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, que Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Y Jehová tu Dios echará a esta gente delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego, porque las bestias del campo no se aumenten. Entonces, amados, quiero que puedan recibir esta palabra de Dios, ¿cierto? Desde el punto de vista de que Dios nos ha rescatado y nos ha salvado, y quiero hacer énfasis en la necesidad que nos acordemos y que afirmemos el testimonio que Dios nos ha dado en nuestras vidas, porque esa es la base de nuestra fe cristiana. El encuentro personal que hemos tenido con Dios, con el Señor Jesucristo, es la base de nuestra fe. El testimonio, lo que hemos nosotros experimentado con el Señor Jesucristo. Nuestra fe no se puede basar en si Dios me sanó, si Dios me ha respondido a una oración, si, etcétera, etcétera, o en el mucho conocimiento bíblico que tengo, en los estudios que he participado, o si sirvo o no, si voy al culto o no. La esencia de nuestra fe se tiene que basar en la relación que hemos tenido con Dios. Jesús dice claramente: nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Y nadie viene a mí si no lo trajera el Padre. Nosotros vemos de que el propósito de la venida, el propósito del sacrificio, el propósito de la victoria, el propósito de el despojamiento, de la humillación de nuestro Dios al hacerse hombre, morir y descender a lo más profundo de la tierra. El propósito es habernos acercado a Dios, que nos podamos relacionar con nuestro Creador. Ese es el propósito principal. Si uno quisiera resumir en una frase cuál es la intención de Dios de todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hace y lo que va a hacer, sería que el hombre se pueda relacionar con Él. Es la relación que Dios quiere tener. Una relación íntima, estrecha, que podríamos decirlo en muchos pasajes bíblicos, como la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, que dice de que ellos sean uno. Yo en ellos, ellos en mí, tú en mí, yo en ellos. Esa unidad, Dios quiere una unidad, que seamos uno con nuestro Dios.
y no entendemos muchas veces qué significa, pero eso parte y eso nos muestra de que lo más importante, la base de todas las cosas, es la unidad que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo. Esa unidad relacional, esa experiencia, y no es que simplemente yo me acuerde del pasado, de cuando dije, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador, ni tampoco que tenga un recuerdo solamente en mi memoria del momento en que yo experimenté en nacer de nuevo y fui quebrantado, sino de una relación que tuvo un inicio y que sigue vigente. Esa es la base de todo el testimonio. No es mi mucho conocimiento, ni mi mucha experiencia, o si tengo dones, o si cuando predico que Dios fluye, cuando oro que Dios me contesta, cuando oro por otras personas Dios obra, o que cuando canto que fluye la unción de Dios, o que cuando oro, o que tengo sueños, etcétera, etcétera. La base de todo eso, la base de todas las cosas está basada en nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, y eso se llama testimonio. Yo tengo testimonio espiritual, no natural, porque hay un testimonio natural, hermanos. Hay un testimonio natural que cualquier persona puede expresar de algún tipo de encuentro, cercanía que ha tenido con Dios, incluso gente que no es cristiana. Puede reconocer que en algún momento ha visto que Dios lo ha ayudado o lo ha sacado de una situación difícil, pero no se ha convertido a Cristo. Entonces, nosotros no nos podemos basar solamente en un testimonio natural. Tenemos que nosotros, ¿cierto?, basarnos en un testimonio espiritual de trascendencias eternas. Nuestro encuentro personal con Jesús es lo que nos va a mantener firmes, estables. No quiere decir de que no vamos a tener fluctuaciones en el sentido de que vamos a ser atacados por la circunstancia externa y peor aún por la circunstancia interna. Pero el testimonio nos va a mantener firmes. Y quería hablarles de esto porque en el versículo 16 Dios nos dice de que nosotros vamos a consumir a todos los pueblos, ¿cierto?, que nos da Jehová, que no perdonará nuestro ojo. Y dice de que no serviremos a sus dioses porque nos serán tropiezos. Aquí quiero enfocarme en el llamado y en la promesa que Dios nos hace de que vamos a vencer. Creo que es innecesario mencionarles la cantidad de versículos bíblicos que hablan de que somos más que vencedores, que en Cristo Jesús vamos a hacer más que vencer, y todo lo que habla de que somos vencedores, el llamado a ser vencedores, que en Cristo Jesús está la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Entonces, esa palabra nosotros la tenemos que hacer vida. Tenemos que experimentarla y saber de que es real, de que es una promesa que Dios nos da. Pero, ¿cierto? Aquí dice en el versículo 17, cuando dijeres en tu corazón, esta gente son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar? Las situaciones del trabajo, cuando no tengo trabajo, cuando las puertas aparentemente están todas cerradas, cuando tengo problemas en el matrimonio, cuando veo de que probablemente el matrimonio se va a terminar, cuando no veo salida con mis hijos, porque mis hijos están en el mundo, son rebeldes, cuando tengo inconvenientes en la iglesia, en el trabajo, en los estudios y en la salud, etcétera, etcétera, veo tantos problemas que veo que son gigantes, ¿cierto? Y son muchos más que yo. En el Salmo 18 David dice, me libraste de mi enemigo que era más poderoso que yo. David se dio cuenta que era más poderoso que él, pero Dios lo libró. ¿Y para qué hablar del ejemplo de David, cierto? Y el ejemplo de David, ¿cómo se llama? Y Goliat, ¿cierto? Y creo que es una historia que todos sabemos. Entonces,
no te desanimes. Cuando digas en tu corazón, esta gente son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar? Dios nos dice en el versículo 18, no tengas temor de ellos. Y es necesario que nos demos cuenta que son mayores que nosotros. Pero les mencioné problemas externos, pero también tenemos los gigantes internos. La frustración, nuestro carácter. Muchas veces, y yo he escuchado testimonios cuando he tenido que ministrar gente, que mucha gente se siente prisionero de su carácter. Además, hay gente que me ha dicho de que se ve en una jaula, atrapado, prisionero de su carácter. Y eso nos pasa, hermano. Y cuando tú sientes que aborreces ciertas partes de ti, es porque estás preso. Cuando hay parte de ti que te avergüenzan en el sentido de que, ¿por qué soy así? No quiero ser así. O no quiero provocar esto en las personas que me rodean y que me aman. Cuando sientes esas sensaciones, porque tu alma, tu personalidad real, está prisionera en el carácter que la vida forma. Porque una cosa es nuestra personalidad y otra cosa es nuestro carácter, que no lo voy a explicar ahora, porque es un tema extenso. Pero nuestra personalidad real, que es lo que mira Dios, lo más profundo, ¿cierto? Que está en nuestro corazón, muchas veces expresa de nuestro carácter, porque nuestro carácter puede cambiar, porque muchas veces nuestro carácter es fruto de lo que nos ha tocado vivir. Muchas veces no escogemos nuestro carácter, sino que muchas veces nos hacemos esclavos de nuestro carácter. Entonces, aún así Dios nos dice, cuando veamos esas cosas y cuando tenemos frustración, ¿por qué soy así? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no me siento libre para servir a Dios? ¿Por qué siento que estoy en una prisión donde no tengo una verdadera paz? Es porque tu personalidad está siendo presa de estos gigantes. Pero, ¿cierto? Dios nos dice, cuando digas, ¿cierto? ¿Cómo las podré desarraigar? Eso quiere decir de que de adrede tiene que llegar una instancia donde te des cuenta, donde el Espíritu Santo te dé conciencia de que son más grandes que tú y de que no las puedes sacar. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que no tenga conciencia de que su personalidad o él está preso de estos gigantes. Pero cuando se empieza a dar cuenta y tiene conciencia, y nosotros pensamos todo lo contrario, que cuando nos vemos en esas frustraciones, somos presos, pensamos de que Dios nos está condenando y que nos está mostrando lo terrible que somos. Y no lo queremos admitir, muchas veces porque no queremos admitir en la condición que estamos. Por un interés quizás sincero de no querer fallarle a Dios. Pero cuando nosotros pasamos ese proceso es porque Dios nos está liberando. Y es necesario, como dijo David, me libertaste de mi enemigo que es más poderoso que yo. Pero para eso David se tuvo que ver en aprieto. Al enfrentarse a un enemigo y darse cuenta que era más poderoso que él, es porque se vio en un momento de debilidad. Y en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Entonces, cuando llegamos al punto donde decimos, como dice en el versículo 17, ¿cómo las puedo desarraigar? O sea, no puedo salir de esta cárcel. No puedo con mi carácter. No puedo con mis circunstancias. No puedo salir de esta circunstancia y no veo salida en mi matrimonio, en mi trabajo, en mis estudios, en mis pensamientos, en esta bulla que quizás tengo adentro, etcétera, etcétera, por las preocupaciones, por el estrés, por el temor, por los complejos, etcétera, etcétera. ¿Cómo podré salir? Ahí Dios nos dice, no tengas temor de ellos. Y aquí viene la parte importante en el versículo 18, que tiene que ver con el testimonio.
Acuérdate bien. Y esa palabra es importante porque no es solamente un acuérdate, haz memoria. Acuérdate bien. No es un acordarme solamente de hacer memoria. Acuérdate bien. ¿De qué cosa? Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Y esto para nosotros y para ustedes ahora en este minuto es cuando Dios te liberó de las garras de Satanás. En Colosenses 1 dice de que el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Desde el momento que tú naciste de nuevo, que tú fuiste salvo, fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Jesús, el amado. Y aquí dice, acuérdate bien. Cuando Dios te liberó de Faraón o del diablo y te sacó de la tierra de Egipto, o sea, te sacó del mundo, de la condenación, de la esclavitud, y te pasó al reino de Jesús. No dudes, amado, amada, porque el pueblo de Israel incluso siguió viviendo como esclavo estando libre. Y fue un proceso de trato de Dios, especialmente por el desierto, y aún estando en la tierra prometida, donde Dios los tuvo que formar y los ha formado y los va a seguir formando hasta que llegue Jesucristo otra vez. El tema está que nos acordemos bien de cómo Jehová, no de cómo estaba yo ni lo que me pasó, sino de la que yo pueda acordarme bien. Y eso no significa de que vas a saber lo que Dios hizo o que ya lo sabes, porque ese acordarse bien muchas veces quiere decir de que no tienes idea lo que Dios hizo cuando naciste de nuevo, que no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho en el momento que llegó a nuestras vidas. No es que yo sé que nací de nuevo, etcétera, etcétera, Dios me quebrantó, me da pena, me doy gracias, no, pero no tienes conciencia. Por eso ahí dice, acuérdate bien, y este mensaje es para ti. Acuérdate bien. Y eso quiere decir no hacer memoria física, natural, sino que te inmersas en descubrir, Señor, quiero saber qué hiciste por mí, qué has hecho por mí. Porque nosotros nos quedamos con el recuerdo de lo que nos ha pasado a nosotros, de lo que hemos palpado. Pero sabemos, tenemos conciencia de lo que Dios ha hecho. ¿Qué significa eso? Y esa es la experiencia personal, porque no te la enseña un estudio bíblico, porque es lo que Dios hizo contigo. Entonces, cuando estamos al frente de estos gigantes, Dios nos dice, no temas, acuérdate bien cómo Jehová, no como tú saliste, cómo Jehová te sacó de tierra de Egipto y te liberó de Faraón. A veces no entendemos porque vivimos como si todavía fuésemos esclavos de las tinieblas, pese a que estamos libres. No entendemos qué significa libertad, fuisteis llamados. No entendemos qué significa de que la vida de resurrección que levantó de los muertos al Hijo de Dios esté en nosotros. No entendemos qué significa que haya hecho morada en nosotros el Espíritu de Dios. No entendemos qué significa que el que está en Cristo Jesús, un espíritu es con él. No entendemos qué significa cuando Jesús dice, y vendremos y mi Padre y yo y haremos morada en él. No entendemos la frase que dice, de tal manera amó Dios al mundo. No entendemos esa frase que dice de que mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y a veces lo entendemos desde un punto de vista sentimental. Nos da un quebrantamiento, pero muchas veces se queda en nuestra alma. Que no digo que esté mal, pero la idea es que podamos entender la experiencia del espíritu nuestro que tuvo con Jesús. Porque nuestro espíritu dio vida. Tenemos que entender lo que vivió nuestro espíritu
con Dios, porque ahí está escondido el testimonio. Versículo 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, de la mano fuerte y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Y estas señales, no solamente estoy hablando de algún milagro, alguna cosa que pasó en tu mente, que pasó de un lugar a otro, sino que en este descubrimiento vas a descubrir lo que realmente Dios hizo, porque muchas veces hemos sido libres de demonios, pero no entendemos la señal. ¿Qué significa que una persona haya sido libre? Tú sabes de que cuando un demonio deja de atormentarte es una de las expresiones más grandes del reino de Dios, donde está desarrollándose prácticamente el amor que llevó a Jesucristo a morir en esa cruz. Estamos tan acostumbrados que lo vemos como, échame fuera demonio, se fue el demonio, me sentí mejor y sigo viviendo mi vida y no me doy cuenta de lo que pasó detrás. A eso voy, a hacerles un llamado a que nos acordemos bien de las grandes pruebas que vieron nuestros ojos. Amén. De la mano fuerte, del brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó de las tinieblas. Y dice el versículo 19, así hará. Y esa es la promesa que Dios te hace. Así como Dios te sacó de las garras de Satanás. Y eso ya está hecho, hermano. Tengas conciencia cómo fue Dios. Dios te dice, ya te resucité, ya te limpié, ya te saqué de la tierra de Egipto. Ya te saqué de las garras del diablo. Muchas veces nosotros nos sentimos tan poco, tan presos. Nuestra personalidad es tan presa de nuestro carácter, de nuestras frustraciones, de nuestros problemas, etcétera, etcétera. Está tan presa, incluso hasta de nuestra culpa, de nuestros propios errores, de nuestros temores, del estrés, de la ansiedad, de nuestros problemas físicos, de nuestros complejos con nuestro carácter, de nuestros complejos con nuestro cuerpo físico, etcétera, etcétera. Estamos tan presos que vivimos como si Dios no nos hubiese libertado y Dios te dice ahora, ya lo hice, ya te liberté, ese es un hecho. No es algo que tienes que demostrar, independientemente que tengas conciencia de eso o no. Ya lo hice, ya morí por ti, ya resucité por ti, ya te di mi vida. En Romanos 5 dice que si ya fuimos justificados, ustedes ya fueron justificados, fuiste justificado. Esa expresión eterna de amor ya fue derramada en ti personalmente. Entonces, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Así mismo, como ya Dios lo hizo, no dudes, ¿habré nacido de nuevo? Porque ya lo hiciste. Si no, no estarías aquí, hermano. Hermana, no estarías aquí oyendo palabra de Dios. Porque es el Espíritu que está en ti el que te trajo y el que te hace estar acá, perseverar. Es que yo me puedo conectar cada 1000 cultos, pero estás aquí, escuchando este mensaje ahora, en este momento. Entonces, así hará Jehová con todas estas cosas que nos tienen presos. De la misma manera. Y enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan y los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti. Dios va a enviar ángeles, hermano. Ángeles, para que todas estas cosas, esta frustración, estos enemigos que muchas veces se esconden, porque nosotros muchas veces somos como, nuestra alma es tan compleja, hermano, que podríamos definirla como una esfera llena de capas, o como una caja llena de cajas dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja. Es muy compleja nuestro pensamiento.
Tanto así que ya van quizás 6.000 años de historia y el hombre todavía no se conoce a sí mismo. Porque cuando el hombre se conozca a sí mismo, va a reconocer que necesita de Jesús, que no hay salida. No sirve la psicología, que no sirve la ciencia, que no sirve la psiquiatría, que no sirve nada. Pero como el hombre no se conoce a sí mismo, cree que puede encontrar solución fuera de Dios. Entonces, somos complejos, pero Dios va a enviar a sus ángeles que en todos esos lugares recónditos de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra psiquis, como lo quieras ver, ¿cierto? En donde se esconda un demonio, donde se esconda una maldición, Dios va a enviar a su ángel, a sus ángeles, y Dios te va a libertar y los va a quebrantar, los que hubieran quedado. Si no has recibido o no has sido libre de muchas cosas, o hay maldiciones que nos han roto, los que hubiesen quedado, Dios los va a quebrantar. Te va a dar luz, nos va a llevar al arrepentimiento, a que rompamos la maldición quizás, a que pidamos liberación, o Dios nos va a ministrar en lo personal. Pero va a enviar a sus ángeles. Hermanos, cada uno de ustedes tiene ángeles, guerreros de Dios, que han sido llamados y han sido encomendados por Dios para que tú seas libre, para servir a Dios. Y esos ángeles están activos. No se han ido porque tú caíste, no se han ido porque tú te sientes preso de tus impotencias, no se han ido porque hay problemas en tu matrimonio, porque hay problemas en tu trabajo, porque tienes problemas de salud, o porque no tienes ganas de servir a Dios, o porque no lees la Biblia. Ahí están. Y los ha enviado Dios con esa misión. Y ellos están ahí para obedecer a Dios, no para obedecerte a ti. Ahora, dice el versículo 21, no desmayes delante de ellos, que Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Tú ya naciste de nuevo, Dios está en ti, hermano. Ahí está, haciendo morada, habitación. Amén. Así que no temamos, Dios está en nosotros. Versículo 22, y Jehová tu Dios echará a todas estas gentes delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego porque las bestias del campo no se aumenten contra ti. Versículo 23, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidos. Entonces, es una promesa que Dios te hace. Todas esas cosas que tú te sientes preso o presa, tu familia, en tu matrimonio, en tu finanza, en tu estudio, en tu trabajo, en tu carácter, ¿cierto? Y principalmente las cosas internas que de repente son las que más nos apremian, temores, frustraciones, altivez, arrogancia, desamor, soledades. Todas esas cosas, dice, yo las quebrantaré. Pero ahí está, volvemos al versículo del principio, las consumirás. Y a todos los pueblos que te da Jehová, no los perdonará tu ojo. No los consientas. Si Dios te está dando luz y te sientes así, es porque necesita decir, yo no voy a permitir, yo voy a luchar. No los voy a consentir. No los voy a perdonar. Y ahí no está hablando de perdonar pecados. Está hablando de decir que yo los voy a dejar vivir. Que yo los voy a dejar que estén aquí conmigo. Y esa es la parte que tiene que ver. No te identifiques con esas cosas. No te identifiques con el carácter que tienes. Identifícate con la personalidad de Cristo Jesús en ti. Con lo que ha hecho Dios desde antes del vientre de tu madre. No consientas. No te identifiques con los problemas, con la frustración, con el temor, con la altivez, con la arrogancia, con el desamor, con la soledad. No te identifiques. No los perdones. Yo no voy a admitir que ustedes estén aquí. Ustedes no son yo. Yo no soy ustedes. Estoy seguro de que Dios te ha mostrado en más de una oportunidad quién eres realmente. En lo profundo de tu ser tú sabes
lo que el corazón de Dios se mueve y cómo Él te mira. Quizás como su niña de sus ojos, su amada, su amado, te ve como una mujer, pese a que quizás todos te ven como arrogante, como soberbia, o como pobrecita, o como, ¿cómo se llama? Ignorante, etcétera, etcétera. Dios te ve como una mujer valiente, como una mujer guerrera, como una mujer esforzada, como una mujer que tiene mucho amor para entregar. O quizás a ti te ve como un hombre de Dios, un varón, pese a que quizás la gente te ha menospreciado, te han dejado. Dios te ve o que te muestran como duro, pesado, hiriente, no sé, que son con las cosas que más se ataca al hombre, o por otro lado como tímido, ¿cómo se llama? Timorato, incapaz. Pero Dios te ve como capaz, como valiente, como guerrero, como un hombre tierno, dulce, que tiene mucho que entregar de sentimientos nobles que ha puesto Jesús en nuestro corazón. Identifiquémonos con eso, porque eso es lo que somos en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, hermano. Y una criatura formada a la imagen de Jesús. No consintamos lo otro, no lo perdonemos. Cuando nosotros nos identificamos con eso y lo hacemos mío, me estoy uniendo y me hago siervo, como dice ahí. No los servirás para que no te sean tropiezo. Y eso nos hace tropezar. Vuelvo a repetir, cuando yo me identifico con estas cosas que están en mi carácter, con estos problemas, yo me hago siervo de ellos porque yo me estoy haciendo uno con ellos y me son tropiezo en mi vida. Y por eso no avanzo. No los perdonemos, que nuestro ojo no los perdone. Dios nos ordena, los consumirás. No los perdonará tu ojo. Cuando vieras que son mayor que tú, no temas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová, y ahí está el testimonio contigo, cuando te sacó de las tinieblas y te trasladó a su luz admirable. Porque así hará Jehová con ellos. Pero nosotros somos los que no lo tenemos que perdonar y consumirlo, porque Dios los va a entregar en nuestra mano. Por eso, volvámonos al testimonio. Si nosotros nos acordamos bien, como dice ahí, acuérdate bien, si nosotros descubrimos lo que realmente Dios ha hecho en nosotros, desde antes de la fundación del mundo, hasta el momento que nosotros nacimos de nuevo y hasta el día de hoy, pero principalmente cuando naciste de nuevo, si nosotros nos enfrascamos en poder descubrirlo, vamos a poder tener las armas y la fe necesaria para enfrentar y consumir a estas personas, y vamos a activar la promesa de Dios que Él los va a entregar en nuestra mano. Amén, amado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu misericordia, por tu bendición, por tu amor, por tu gracia, Señor. Porque podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu paternidad, de tu misericordia. Te ruego, Señor, que pongas en nosotros, Señor, que abra nuestros ojos espirituales, Señor, como lo abriste muchas veces con Giesi, por ejemplo, que no veía el mundo espiritual y de repente tú le abriste los ojos, Señor, y vio que un tremendo ejército estaba de ángeles protegiéndolo, Señor. Abre nuestro entendimiento espiritual para que entendamos y podamos ver y palpar lo que ciertamente ya has hecho con nosotros al trasladarnos de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Haz viva esa experiencia, que inunde, pase de nuestro espíritu a nuestra alma y provoque vida de resurrección en nosotros, Señor. Que todos estos gigantes que nos tienen presos, sepamos de que van a caer, que no los perdone nuestro ojo, porque así como hiciste con nosotros, así harás, Señor. Así como nos libertaste de la potestad de Satanás, ahora con mayor razón nos vas a dar la victoria,
porque ya hemos sido justificados con tu sangre. Si siendo enemigos, fuimos justificados y amados de tal manera que entregaste a tu Hijo, ¿cuánto más ahora que su sangre ya está sobre nosotros, que hemos sido limpios, que somos justificados y hechos perfectos para siempre? Si tuviste misericordia con nosotros siendo enemigos, ¿cuánto más ahora siendo tus hijos, Señor? Si nos libertaste de Satanás y todos sus demonios, ¿cuánto más ahora no nos vas a libertar, Señor, de nuestros enemigos? Pon esa convicción que se haga vida en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.